Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergimos en una historia que es igual de impactante que trágica, una que aún despierta emociones hasta el día de hoy. Imaginen vivir una vida llena de fama, lujo y un potencial infinito, solo para que todo llegue a un fin abrupto y violento. Ahora, lo que hace que esta historia sea aún más inquietante es que dos prominentes políticos mexicanos podrían haber jugado un papel en ordenar su muerte. Sí, lo escucharon bien. Esto no es solo un acto de violencia al azar. Es una telaraña profundamente enredada que involucra poder, corrupción y una vida truncada bajo las circunstancias más misteriosas. Mientras he estado investigando este caso, no puedo evitar sentir frustración. ¿Cómo pudo pasar algo tan trágico, con tantas preguntas sin responder? Toda la situación plantea muchas dudas sobre la justicia, el poder y las personas detrás de todo esto. Las emociones están a flor de piel, el misterio es intenso y las apuestas no podrían ser más altas. Con tantas capas en esta historia, es imposible apartar la mirada. Créeme, querrás quedarte para escucharla. Es una historia que te dejará cuestionando todo lo que pensabas que sabías. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia inquietante y fascinante como esta. Hay mucho que desempacar, así que vamos a comenzar. Estoy hablando de Víctor Manuel de Anda Iturbe, o como la mayoría lo conoce, el Lollipop. Nacido el 8 de mayo de 1936, en el pequeño pueblo de Ciudad Valles, San Luis Potosí, los primeros años de Víctor estuvieron llenos de música, aventura y una profunda conexión con sus raíces. Imaginen esto. De niño, estaba rodeado de los sonidos de los cantantes de boleros en la radio, una música que lo acompañaría toda su vida. Pero no solo escuchaba. Víctor tomó una guitarra y aprendió a tocarla, una habilidad que le serviría más adelante. Pero no todo era música. También tenía un amor por la charrería, el deporte tradicional mexicano de equitación. Montaba caballos con su padre e incluso participaba en competencias. De hecho, cuando más tarde compró su propio rancho en Puerto Vallarta, esta pasión por la charrería se hizo realidad. Organizó eventos con los charros locales, manteniéndose conectado con sus raíces de la manera más auténtica posible. Pero claro, la vida no siempre sigue el plan, ¿verdad? En su juventud, Víctor tomó una decisión audaz: dejar atrás los campos familiares de San Luis para irse a la bulliciosa Ciudad de México. Ahora, como muchos de nosotros, pensaba que podría encontrar algo mejor en la gran ciudad, pero en cambio se encontró en un trabajo que simplemente no le satisfacía. Era un trabajo de oficina, el tipo que devora tu alma. Entonces, ¿qué hizo? Empacó sus cosas y se dirigió hacia la costa. Acapulco lo llamaba, y fue allí, trabajando en un parque acuático, donde Víctor encontró su verdadera vocación, no en una oficina, sino en la risa. Se disfrazó de payaso, llevando alegría a los niños, y al hacerlo, encontró un nuevo y necesario sentido de propósito. También fue en Acapulco donde ganó su inolvidable apodo. Su esposa Irma recordó más tarde, en una entrevista con El Universal, aquellos días. Estaba tan delgado, parecía un palito de paleta cuando se ponía su traje de payaso y los esquís acuáticos. Y así, el Lollipop nació. Pero el verdadero punto de inflexión en la vida de Víctor llegó cuando conoció a Irma en 1962. La química entre ellos fue instantánea. Ella se enamoró de su sentido del humor, sus gestos románticos. Él le cantaba bajo su ventana y le llevaba flores. Pero claro, no todos estaban de acuerdo con este romance a toda velocidad. Los padres de Irma no estaban encantados. No veían a Víctor como la pareja ideal. Un payaso desempleado sin un futuro aparente no era precisamente la visión que tenían para su hija. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos, ¿verdad? Cuando Víctor sufrió un grave accidente laboral que resultó en una lesión en la columna, Irma estuvo a su lado, cuidándolo durante su cirugía y recuperación. Fue este compromiso
esta devoción, lo que finalmente convenció a los padres de Irma de que Víctor era el verdadero trato. Se casaron en 1963, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para ambos. Pero la historia no termina allí. De hecho, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Víctor decidió que era momento de un cambio, por lo que convenció a Irma de dejar atrás todo lo que conocían y mudarse a Puerto Vallarta. Ahora bien, a principios de los 60, Puerto Vallarta no era el famoso destino turístico que es hoy. Era más como una joya oculta, un lugar secreto que solo unos pocos aventureros conocían. Entre ellos leyendas del cine como Elizabeth Taylor y Richard Burton, quienes acababan de filmar La Noche de la Iguana, allí. Lo que Víctor e Irma no sabían era que Puerto Vallarta se convertiría en el lugar donde sus vidas cambiarían para siempre, y sería el lugar donde Víctor dejaría su verdadera huella en el mundo. Así que, después de que Víctor y su esposa Irma tomaran la audaz decisión de mudarse a Puerto Vallarta, él consiguió un trabajo en el Hotel Posada Vallarta, uno de los pocos que había en la ciudad en ese entonces. Ahora bien, no era un trabajo cualquiera en un hotel. Víctor trabajaba como encargado de turnos. Pero aquí es donde se pone interesante. El dueño del hotel se enteró de que Víctor tenía talento para cantar. No era un profesional en ese momento, pero le encantaba cantar en reuniones para divertirse. Así que el dueño, viendo el potencial, lo invitó a presentarse en el bar del hotel. Imaginen eso, de encargado de turnos a intérprete, entreteniendo a los huéspedes con boleros románticos, baladas y clásicos de Agustín Lara y María Greber. Estas canciones, que Víctor había aprendido en su juventud, se convirtieron en la banda sonora de sus primeras presentaciones. Y así, de repente, corrió la voz. La gente comenzó a reservar habitaciones en el hotel o incluso a venir de otros hoteles solo para escucharlo cantar. Este recital casual se convirtió en algo mucho más grande. En 1965, Víctor grabó su primer álbum, Noches en la Posada Vallarta, un álbum que en realidad fue un producto especial encargado por el dueño del hotel. ¿La idea? Promover el hotel y dar a los huéspedes un recuerdo único de su estancia. Pero aquí está el giro. Después de la primera tirada, un excedente de discos fue enviado a Casa Lemus, un distribuidor en Guadalajara, donde empezó a venderse como pan caliente. No pasó mucho tiempo antes de que la voz de Víctor se escuchara en todo el país. Ahora, si hay algo que realmente catapultó a Víctor a la fama, fue su exitosa canción Confidencias de Amor. Se enteró del éxito de la canción de la manera más inesperada. En un viaje de Puerto Vallarta a Guadalajara, subió a un taxi y, para su sorpresa, escuchó su propia canción a todo volumen en la radio. El taxista no sabía quién era, pero señaló: «Oh, ese es él, el que canta en Vallarta». Hablamos de un momento de incredulidad. Víctor no podía creerlo. Inmediatamente llamó a Irma, que estaba embarazada de su primer hijo, para compartir la buena noticia. Irma recordó más tarde lo surrealista que fue para Víctor. Cantar siempre había sido un sueño para él, pero ahora se estaba convirtiendo en su realidad. Y eso fue solo el comienzo. Su canción empezó a sonar en las estaciones de radio y pronto comenzaron a llegar invitaciones para que se presentara en la televisión y en clubes nocturnos por toda la Ciudad de México. Así que Víctor e Irma tomaron otra gran decisión. Dejaron Puerto Vallarta y se mudaron a la capital. Fue aquí, en 1968, donde nació su hijo, Víctor Manuel. Pero la carrera de Víctor no se detuvo solo en cantar baladas románticas. Comenzó a interpretar canciones clásicas junto al renombrado requintista Chamín Correa. Y luego estuvo Felicidad, una canción escrita especialmente para él por Felipe Gil, una melodía pegajosa que conquistó los corazones de sus fans. Pero su canción más famosa, sin lugar a dudas, fue Verónica. Ahora bien, hay una historia interesante detrás de Verónica. La canción se hizo mundialmente famosa,
y se decía que posiblemente estaba dedicada a la estrella en ascenso de la televisión mexicana, Verónica Castro. En aquellos días, circulaban rumores de que Víctor y Verónica compartían algo más que una conexión platónica. Aunque los rumores nunca se confirmaron, ciertamente le dieron un aire de misterio e intriga a la canción. Ahora, estamos adentrándonos en otro fascinante capítulo de la vida de Víctor Manuel de Anda. Y créanme, es uno que nos lleva lejos del escenario y al cielo. Verán, mientras que muchos de nosotros podríamos soñar con volar entre las nubes, para Víctor, ese sueño comenzó cuando era solo un niño. Tenía una fascinación profunda por volar. De hecho, alguna vez pensó en convertirse en piloto comercial. Pero, como ocurre con muchos sueños, la realidad de perseguirlo vino con un alto precio. El entrenamiento era demasiado caro. Así que hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Puso ese sueño en espera. Pero aquí está la cuestión. Víctor no era de los que dejaban ir un sueño, especialmente uno que tenía tanto significado para él. Para 1967, cuando su carrera musical empezó a despegar, Víctor finalmente tuvo los medios para convertir su pasión infantil en un hobby. Y déjenme decirles, se entregó por completo. No solo se trataba de volar un avión, no, Víctor quería experimentar cada parte del cielo. Voló aviones teledirigidos, se dedicó al planeo, practicó el parapente y finalmente aprendió a pilotar su propio avión Cessna. Pero eso no es todo. En 1983, por impulso, compró un globo aerostático. Ahora, Víctor no volaba solo en estas aventuras. Su mejor amigo, Manuel Santos, con quien lo conocía desde sus días en Guadalajara, siempre estaba a su lado. Los dos eran inseparables, siempre persiguiendo las nubes, volando juntos siempre que podían. Fue esta amistad, este amor compartido por los cielos, lo que hizo que sus aventuras fueran aún más especiales. Pero como suele suceder, la vida puede lanzar curvas cuando menos lo esperamos. En un giro trágico, la obsesión de Víctor por volar tomó un giro oscuro. Mientras estaba en Morelos, durante un vuelo en globo aerostático, algo salió terriblemente mal. El globo chocó contra una línea de alta tensión, y aunque Víctor milagrosamente salió ileso, no se puede decir lo mismo de Manuel. Su amigo murió en el accidente, y eso conmocionó profundamente a Víctor. La gravedad de la pérdida, la realización de lo frágil que es la vida realmente, fue un punto de inflexión para él. Lo que hace esto aún más intenso es que Enrique Guzmán, otro amigo cercano de Víctor, estaba con ellos en ese vuelo. Enrique, por supuesto, era un conocido cantante y, a menudo, compañero en muchas noches de póker. Ese vínculo, esa hermandad entre amigos, hizo que la tragedia golpeara aún más fuerte. Después del accidente, Irma, comprensiblemente, estaba muy preocupada. Ya había visto los riesgos, y le insistió a Víctor que dejara de volar, que se enfocara en algo más seguro. Víctor, siempre el romántico y apasionado, finalmente atendió su consejo. Dejó de lado sus sueños de volar y centró su atención en algo que siempre había estado cerca de su corazón, su rancho, el jilguero. En los últimos 3 años de su vida, Víctor prácticamente había dejado atrás sus aventuras en el aire y se sumergió completamente en la vida de su rancho, el jilguero. Imaginen esto: vastas tierras, caballos, animales y cultivos. Era una vida tranquila, una con la que Víctor parecía encontrar una profunda conexión después de su accidente aéreo. Pero como todos sabemos, la vida rara vez es tan simple. Y la historia de Víctor no es diferente. Aquí es donde las cosas se vuelven un poco turbias. Han circulado rumores, y cuando se trata del mundo del espectáculo, los rumores crecen como un incendio, sobre algunos de los cultivos en su rancho. Específicamente, se susurraba que esos cultivos estaban relacionados con algo mucho más oscuro, y se especulaba que jugaban un papel en las extrañas y trágicas circunstancias que rodearon su muerte. Ahora bien, quiero ser claro,
Nunca sabremos con certeza si esos rumores tenían algo de verdad. Pero el hecho de que estén ahí añade una capa inquietante a su historia, una que aún persiste en las sombras hasta el día de hoy. Ahora bien, es importante señalar que todos los que conocían a Víctor lo describieron como un hombre encantador, bien educado y generoso. No era el tipo de persona que se apartaba del trabajo duro y siempre trataba a los demás con amabilidad. Pero, como muchos personajes que alcanzan la fama, el Pirulí no fue inmune al lado más oscuro del éxito. A medida que su popularidad creció, comenzaron a aparecer informes de que el mundo de Víctor empezó a cambiar. Se involucró más profundamente en los círculos sociales del espectáculo, y seamos honestos, no todos esos círculos son tan limpios como parecen. Su fama lo llevó a largas giras, tanto dentro como fuera del país, y durante ese tiempo comenzó a relacionarse con algunos personajes poco recomendables. Específicamente, se vinculó con individuos relacionados con el mundo de las apuestas, y empezaron a circular rumores de que tenía alguna conexión con el tráfico de drogas, o al menos con el cultivo de drogas. Pero aquí está la cuestión. Nadie sabe realmente si Víctor vendía o consumía drogas. Y es ahí donde las leyendas urbanas sobre su muerte comienzan a mezclar la verdad con la ficción. Lo que resulta más creíble, sin embargo, es la posibilidad de que Víctor se hubiera enredado con miembros del infame Cartel de Jalisco. Ahí es donde parece residir la versión más convincente de los hechos. Piénsenlo. El estilo de vida de Víctor era uno de lujo. Tenía múltiples propiedades, una riqueza envidiable y siempre estaba rodeado de lujos, cosas que no encajaban del todo con la carrera de un cantante, incluso de uno exitoso como él. Especialmente durante los primeros años de la década de 1980, cuando México atravesaba una grave crisis económica y millones de personas luchaban. Era una noche de domingo, 29 de noviembre de 1987, alrededor de la medianoche, cuando Víctor, que había estado descansando en casa, escuchó sonar el timbre. Víctor vivía en el exclusivo barrio de Las Arboledas, al norte de la Ciudad de México, un lugar tranquilo y pacífico. Era raro que estuviera en casa un domingo. Sus conciertos lo mantenían en la carretera. Pero esa noche, su show en el casino de Tijuana había sido cancelado, y esperaba un fin de semana tranquilo con su familia. Ese día, Víctor había estado pasando tiempo con su esposa, Irma, y sus hijos. Después de una cena relajada, jugaron al dominó, y todo parecía normal. Pero luego, su hija Lucy salió con su novio al cine y el hijo de Víctor, Víctor Manuel, subió a su cuarto a estudiar. Irma había mencionado que Lucy se había ido sin las llaves, así que Víctor, siendo el padre protector, le aseguró: «No te preocupes, la esperaré». Ahora imagina esto. Víctor estaba sentado allí, relajándose después de una rara noche tranquila, cuando de repente suena el timbre. No era el timbre normal y suave al que estaba acostumbrado. Esta vez era persistente, incluso insistente. Sin pensar mucho al respecto, se levantó para atender. Lucy aún no había regresado, y él pensaba que sería ella, tocando para volver a entrar. Lo que Víctor no sabía era que esta sería la última vez que contestaría una puerta. Irma ya se había ido a la cama, y su hijo, un adolescente dedicado, aún estaba arriba estudiando. Pero cuando Víctor se acercó a la puerta, no iba a encontrar la sonrisa de su hija. No. Lo que lo esperaba era algo mucho más oscuro, algo que le arrebataría todo. El timbre sonó nuevamente, aún más urgente. Víctor, probablemente pensando que era solo Lucy, murmuró: «Ya voy, ya voy». Tomó el pomo de la puerta, giró el cerrojo y dijo: «No hace falta tocar tantas veces. Ya escuché». Pero antes de que pudiera abrir la puerta por completo, comenzó la pesadilla. De pie en la puerta estaban 3 hombres, que se habían acercado desde un automóvil estacionado justo afuera. Tan pronto como Víctor abrió la puerta, sacaron sus armas. Todo sucedió tan rápido
6 disparos fueron disparados en rápida sucesión. Uno le dio en el esternón, otro en la clavícula, y otros le alcanzaron el pecho, el estómago y la arteria femoral. Todo terminó antes de que Víctor pudiera decir una palabra. El sonido del horror resonó por la casa mientras su familia quedaba en estado de shock. Su grito resonó por la casa, lo que hizo que Irma y Víctor Manuel corrieran hacia el pasillo, donde Víctor Manuel alcanzó a ver a los atacantes huyendo y subiendo a su auto. No fue solo un momento fugaz de miedo. Irma, en pánico, arrastró el cuerpo sin vida de su esposo de vuelta a la casa, contaminando sin saberlo la escena del crimen. Cuando Lucy llegó momentos después con su novio, se encontró con una escena que nadie debería tener que presenciar. Las fotos del cuerpo de Víctor, torcido en posiciones antinaturales, brazos en ángulos extraños, cabeza inclinada, circularon en la prensa, pintando una imagen espeluznante de la tragedia. Es difícil imaginar el shock y horror que Lucy debió haber sentido al regresar de una noche inocente en el cine, solo para entrar en una pesadilla mucho peor que la que había dejado atrás en la pantalla. Al principio, la familia y los medios intentaron enmarcar el asesinato como un robo fallido, una explicación común para muertes violentas. Pero a medida que avanzaba la investigación, comenzó a surgir una verdad mucho más oscura. Los detalles apuntaban a una ejecución deliberada, no a un acto de violencia aleatorio. El tipo de balas usadas, la precisión con la que fue disparado Víctor, todo indicaba que esto no fue un crimen impulsivo. La especulación se desbordó, con muchos apuntando a un cartel de drogas como los cerebros detrás del atentado. El estilo de vida lujoso de Víctor, que parecía estar mucho más allá de lo que su carrera musical podría explicar, solo avivó más este fuego. Esto reflejaba el sorprendente asesinato en 1999 del presentador de televisión Paco Stanley, un caso que también se creyó estar vinculado con el crimen organizado. El mundo del entretenimiento quedó atónito. La noticia del asesinato de Víctor se propagó rápidamente, sorprendiendo tanto a sus fanáticos como a sus compañeros artistas. El funeral se convirtió en una reunión de iconos del entretenimiento mexicano. Raúl Velasco, Enrique Guzmán, José José y otros asistieron. Sin embargo, a pesar de su presencia, nadie quiso hablar públicamente sobre los detalles de la muerte de Víctor. A mediados de los años 80, los asesinatos vinculados a los carteles de drogas aún eran un evento raro, casi inaudito, en la industria del entretenimiento. El asesinato de Víctor se destacó como una anomalía, trágica, pero también inquietante por su brutalidad. La investigación, sin embargo, pareció llegar a un callejón sin salida. En diciembre de 1987, la Procuraduría General de la República cerró oficialmente el caso por falta de cooperación de la familia de Víctor. Se negaron a testificar, e incluso algunos se aferraron a la teoría original de que el asesinato fue simplemente el resultado de un robo que salió mal. Pero las pruebas no apoyaban esta versión. No había señales de robo, y la naturaleza salvaje del ataque no coincidía con un robo típico. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? A medida que pasaba el tiempo, surgieron varias teorías sobre la trágica muerte de Víctor Iturbe, cada una tratando de juntar las piezas del misterio de lo que realmente ocurrió esa noche. Una de las teorías más comentadas sugería que su muerte fue el resultado de un crimen pasional. Se rumoraba que Víctor había estado involucrado románticamente con la esposa de un hombre poderoso, vinculado a la mafia y la política nacional. Cuando el esposo descubrió el romance, supuestamente ordenó la ejecución de Víctor, creyendo que esa era la única manera de resolver el asunto. Otra teoría plausible giraba en torno a los problemas financieros de Víctor. Su estilo de vida extravagante y sus fuertes inversiones, particularmente en su rancho de Puerto Vallarta, generaban preguntas sobre cómo podía permitírselo todo. El rancho, que valía millones de pesos, parecía ser un símbolo de su éxito, pero
¿podría esta riqueza estar ocultando serias deudas? Algunos creían que los problemas financieros de Víctor lo habían metido en una situación peligrosa, y que su muerte estaba relacionada con deudas impagas o malas decisiones comerciales. Finalmente, la teoría que ganó más fuerza fue la idea de que el asesinato de Víctor fue un ajuste de cuentas vinculado al creciente narcotráfico en México. Su estilo de vida lujoso, que parecía desproporcionado en comparación con sus ganancias como cantante, lo convirtió en un objetivo para aquellos que veían su riqueza como sospechosa o amenazante. La posibilidad de que Víctor hubiera cruzado caminos con miembros de estos poderosos y peligrosos carteles levantó más de una ceja, y muchos especularon que su asesinato fue un mensaje. Pero luego, hay otra teoría que agrega una capa aún más oscura al rompecabezas. Esta sugiere que la esposa de Víctor, Irma, podría haber estado directamente involucrada en su muerte. Según esta teoría, Víctor estaba sentado en su sillón cuando Irma lo disparó. Después, un amigo de la familia llamado Jorge Vargas supuestamente ayudó a limpiar la escena del crimen, un proceso que supuestamente fue cubierto por Arturo Durazo Moreno, una figura poderosa en las fuerzas de seguridad en ese momento. Esta teoría, aunque controvertida, encaja en la narrativa de tumultos personales y relaciones complicadas. Tristemente, nunca sabremos la verdad completa sobre el asesinato de Víctor. El caso sigue abierto, envuelto en misterio, y la negativa de la familia a cooperar con la investigación aseguró que la verdad nunca saliera a la luz. Si encontraste esta historia intrigante, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas otro análisis profundo de las historias no contadas de las estrellas. Gracias por ver.